Un cordial saludo, mi nombre es Karina Mercedes Cáceres Cruz, matrícula FK6007. Hoy les estaré hablando acerca del control de lectura número 2, titulado Escalas y proyecciones cartográficas. Dentro de este control de lectura, en primer lugar, se va a tratar un conjunto de definiciones, y dentro de esas está lo que es la Tierra, que como sabemos es un cuerpo bidimensional con un aspecto cercano a lo que es una esfera por su forma redonda, achatada por los polos y ensachada por lo que es el ecuador, semejante a lo que es una figura geométrica denominada elipsoide. Aquí tenemos una imagen de lo que es la Tierra. La escala, la definición de escala. Lo que son los mapas, las fotografías aéreas o cualquier tipo de imagen permiten la representación de la Tierra en un tamaño inferior al real. La utilidad de estos productos se basa en lo que es la relación entre el tamaño de los elementos del mapa o imagen y su tamaño real. Y esta relación que existe es lo que denominamos escala. La proyección cartográfica es, por tanto, la relación que existe entre las dimensiones de los objetos en el mapa y lo que hay en el terreno. Una proyección cartográfica es una correspondencia unívoca entre los puntos de una superficie terrestre y las transformaciones que se dan dentro del plano, y llamado lo que es un plano de proyección. Esta correspondencia se basa en función a lo que son las coordenadas geográficas de latitud y longitud en cada punto en lo que es en la esfera y se traducen en un plano de coordenadas cartesiana, el eje X y el eje Y. Proyecciones conformes. La proyección cartográfica podemos decir que es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie. Este tipo de proyecciones se utilizan en lo que son las cartas de navegación y representan correctamente lo que es la forma, manteniendo los ángulos correspondientes entre las coordenadas, pero no conservan lo que son las superficies. Es decir, que en las áreas medidas sobre un mapa dibujado con una proyección conforme no coincide con lo que son las áreas reales. Proyecciones equidistantes. Una proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene las distancias entre dos puntos situados en la superficie terrestre. O sea, es decir, que esta es la distancia representada por el arco del círculo máximo que los une. Cuando una proyección es equidistante, se conservan lo que son las distancias entre los puntos que están situados sobre la superficie del globo. Las distancias verdaderas, o sea, que son aquellas distancias que coinciden con las de la superficie del globo. Esta tiene lo que son unas localizaciones específicas, es decir, que no conservan distancias en todos los puntos de la superficie. Proyecciones equivalentes. Una proyección cartográfica es equivalente cuando en el mapa se conserva lo que son las superficies de terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes. Se utiliza generalmente en lo que son los mapas temáticos o parcelarios. Estas proyecciones conservan correctamente las superficies, pero a costa de no conservar ángulos. Es decir, estas conservan totalmente la superficie, como dije anteriormente, y no conservan ángulos. Y por tanto, vienen distorsionando las formas al no conservar los ángulos. La distancia entre el paralelo disminuye a medida de que asciende la latitud. Proyecciones afilácticas. Una proyección cartográfica es afiláctica cuando no conserva ángulos, ni superficies, ni distancias, pero las deformaciones que tiene dicha proyección son mínimas. Proyecciones perspectivas o planas. Esta la podemos obtener proyectando lo que es la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre lo que es un plano tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. En las proyecciones planas, perspectivas o azimutales, la esfera se proyecta directamente en un plano, el cual este puede ser tangente a cualquier otro punto de la superficie terrestre. Las proyecciones son azimutales, es decir, que conservan las direcciones a partir de lo que son las líneas que parten desde el centro de la proyección. Proyecciones estereográficas. En el caso de lo que son las proyecciones estereográficas, el vértice de proyección está situado encima de la superficie de la esfera y su punto diametral opuesto es el punto de la tangencia del plano de proyección.
La deformación aumenta simétricamente hacia el exterior a partir de lo que es un punto central, mientras que las meridianas y las paralelas se representan en circunferencias. Esta es adecuada para representar lo que es la totalidad del hemisferio, por lo que se utiliza principalmente en lo que es la representación de las zonas polares, los mapamundis y así como los mapas de las estrellas y geofísicos, y mapas geofísicos. La proyección de Gödel. La proyección de Gödel es una proyección que es discontinua, en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas y de esta forma se mantiene la sensación de lo que es una esfera. Y consiguiendo con esto lo que es una distorsión mínima de las zonas continentales, pero con huecos en las superficies oceánicas. Este tipo de proyección es útil para lo que es la representación de datos en el mundo, ya que su área es igual al área real y se utiliza en los mapas de distribución de productos. La escala numérica, que se expresa mediante lo que es una fracción, que indica la relación que existe entre la distancia medida de dos puntos, o sea, el numerador, y lo que es la correspondencia del terreno, que es el denominador. De modo directo entre las unidades de sistema. Así existe una escala entre 1 a 60.000 o 1 entre 60.000, que indica que una unidad medida en el mapa equivale a lo que son 60 millones de unidades de medidas en la realidad. La escala gráfica. La escala gráfica la podemos definir como una línea situada en el mapa, a menudo en el margen de la hoja, que se ha subdividido en segmentos para indicar las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. Gracias a lo que es la escala gráfica, es posible medir la distancia real directamente sobre el mapa con la ayuda de una regla o de un compás. La escala textual. La escala textual se expresa claramente mediante lo que es una relación escrita y literal. Por ejemplo, un caso para ilustrar sería que 1 centímetro representa 600 kilómetros. El mapa, según la Asociación de Cartografía Internacional, podemos definirla como la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. De forma general, los podemos clasificar desde 2 puntos de vista, que son según la escala de trabajo o de propósito general o topográfico, y particular o temático, es decir, para lo que este ha sido creado. Los mapas de pequeñas escalas son los mapas que representan zonas amplias de lo que es una superficie terrestre, por lo que es imprescindible tener en cuenta lo que es la esfericidad de la Tierra. En estos mapas el nivel de detalle debe ser muy pequeño, o sea, no es muy amplio. Los mapas de gran escala son aquellos que representan zonas pequeñas de la Tierra, y en estos mapas se dan mayores detalles de los elementos cartográficos. Los mapas topográficos, también llamados como mapa de propósito general, son aquellos que representan gráficamente lo que son los principales elementos que conforman la superficie terrestre, las entidades de la población, el relieve, las vías de comunicación, la hidrografía, con una precisión adecuada en la escala. Los fenómenos puntuales son aquellas informaciones que aparecen concentradas en un punto concreto, ya sea vértice geodésico, puente, manantial, mina, estación, etc. Y esta característica viene dada o depende de lo que es la escala, que es una escala pequeña de 1 sobre 10 millones, donde las grandes ciudades aparecen representadas con círculos, mientras que las mayores escalas son de 1 a 200, donde estas mismas ciudades aparecen con superficies urbanizadas. Los fenómenos lineales, que son aquellos donde discurre lo que son la información a lo largo de una línea, que puede existir en el terreno, ya sea ferrocarriles, carreteras o ríos, o no puede existir en el terreno, como son la línea de término municipal, los paralelos y la red de meridianos.
Los fenómenos superficiales, que son aquellos donde la información es bidimensional y se ha de tener en cuenta lo que es la extensión del área de terreno, que aquí encontramos los parques nacionales, los tipos de suelos, las cuencas de los ríos, entre otros. El segundo punto de la asignación era llenar espacios en blanco, donde había un conjunto de definiciones y se tenía que decir a qué hacía referencia. La primera decía que cuál es la correspondencia inequívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano llamado plano de proyección. Partiendo de esa definición, sabemos que la respuesta es proyección cartográfica. La B, cuerpo tridimensional con aspecto cercano a la esfera, achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, como ya lo había platicado anteriormente, esa es una definición de la Tierra. Escala que se expresa a través de una línea situada en el mapa, a menudo en el margen de la hoja, que se ha subdividido en lo que son segmentos para indicar las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. Como había expuesto con anterioridad, esta es escala gráfica. Escala que se expresa mediante lo que es una fracción que indica la relación entre la distancia medida de dos puntos en el mapa, denominado numerador, y la correspondencia en el terreno, que es el denominador, de modo directo entre las unidades del sistema. Esta definición corresponde a escala numérica. La escala que se expresa claramente mediante una relación escrita y literal, como sabemos, es la escala textual. La relación existente entre las distancias medidas en un plano o mapa y las correspondientes a la realidad, esta definición corresponde al concepto de escala. Mapa que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre como vía de comunicación, entidades de población, entre otros, con lo que es una precisión de escala adecuada. Como lo había expuesto anteriormente, esta definición corresponde a lo que son los mapas topográficos o mapa topográfico. La proyección cartográfica que mantiene la distancia entre dos puntos situados en la superficie terrestre, esta es la proyección equidistante. Proyección cartográfica que mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre, esta definición corresponde a lo que son las proyecciones conformes. La proyección cartográfica que no conserva ángulos, superficie ni distancia, pero las deformaciones son mínimas, estas son las proyecciones afilácticas. Proyección cartográfica que conserva las superficies del terreno, aunque las figuras deben de ser semejantes, esta definición corresponde a lo que son las proyecciones equivalentes. La proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas, presentando distorsión mínima en las zonas continentales, pero como con las superficies oceánicas, esta definición corresponde a lo que es la proyección Bode. Proyección en la cual el vértice de proyección está situado sobre la superficie de la esfera y su punto diametral opuesto en el punto de tangencia del plano de proyección. Estas son las proyecciones estereográficas. Proyecciones que se mantienen proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre el que es un plano tangente o a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. Estas son las proyecciones perspectivas o planas. La representación convencional de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. Como ya se había tratado anteriormente, esa definición corresponde a el mapa. Son fenómenos en los cuales la información aparece concentrada en un punto concreto, ya sea un manantial, una mina, una estación, un puente o un vértice geodésico. Este tipo de fenómenos son los fenómenos puntuales. Los fenómenos en los cuales la información discurre a lo largo de una línea que puede existir en el terreno, ya sean ferrocarriles, carreteras y ríos, o no puede existir en el terreno, que corresponde a lo que es la red de meridianos paralelos y la línea de término municipal. Esta definición corresponde a los fenómenos lineales. Son fenómenos en los cuales la información es bidimensional y se ha puesto en cuenta lo que es la extensión del área del fenómeno. Dentro de este podemos encontrar los parques nacionales, las cuencas de los ríos y los tipos de suelo. Esta definición corresponde a los fenómenos superficiales. Son los mapas que representan amplias zonas de la superficie terrestre, por lo que es imprescindible tener en cuenta lo que es la esfericidad de la Tierra. Partiendo de lo que le había expuesto anteriormente, esta definición corresponde a lo que son los mapas de pequeña escala.
Y están los mapas de gran escala, que son mapas que representan lo que son las pequeñas zonas de la Tierra, donde el nivel de detalle de los elementos cartográficos es mayor, a diferencia de los mapas de pequeña escala. Tomando como referencia el documento de proyecciones cartográficas, dibujar lo que es el esquema de proyecciones cartográficas. En este punto trata de, partiendo lo que es el documento de escalas de proyecciones cartográficas, debemos dibujar lo que son los esquemas de proyección. Como vemos aquí, este es un esquema de proyección ecuatorial. Esto es un esquema de proyección plana polar, una proyección de plana oblicua, una proyección estereográfica polar, una proyección ortográfica polar, una proyección geomónica polar y lo que es una proyección cilíndrica transversal. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.